Este compendio pertenece al Gran Archivo Central Olimpiano, bajo mi custodia. Soy Temis, guardiana de la memoria y rectora de la verdad, en este año 15.492 del calendario terrestre. Mi galaxia mantiene 581 portales de salto estelares. Lo que sigue son registros seleccionados, conservado en aras de la posteridad y de la supervivencia de mis siervos, los humanos. La Tierra está perdida. Sigue perdida. Atención, humano. Creí que el mensaje había sido suficientemente claro en el aviso del primer capítulo, pero sigues aquí, has abierto el segundo archivo, por tanto, se impone un recordatorio. Iniciando recordatorio. Este audioregistro pertenece a la serie de archivos actualizados de la Tierra Perdida. Puedes escucharlo con el estándar narrativo, sonoro y técnico de los registros reconstruidos. La advertencia afecta a los archivos posteriores. Dicho de otro modo, no puedo garantizar que los capítulos del 3 al 15 tengan la misma calidad que el capítulo que estás a punto de escuchar. Los procesos de actualización ya han comenzado, pero no dispongo de una fecha exacta de finalización. Para distinguir los registros actualizados de los antiguos, observa la imagen de cada capítulo. Los archivos reconstruidos muestran el título en la parte superior de la portada. Recomendación: escucha este registro. Después, si deseas continuar directamente con la etapa más pulida del universo, puedes avanzar hasta el capítulo 16. Si aún así decides recorrer los archivos antiguos, queda registrada tu decisión. Fin del recordatorio. La sala de control de la Conqueror estaba vacía. Las luces de emergencia parpadeaban sobre los paneles de navegación. Cada destello rojo iluminaba los asientos desocupados, las superficies metálicas, las pantallas que seguían corrigiendo cálculos que eran ya inútiles. La gravedad solar ya los había cazado. Al otro lado del ventanal, el sol ya no parecía una estrella, era una pared de luz blanca, cegadora, inmensa. La nave temblaba con cada intento automático de maniobra. Los sistemas de estabilización intentaban compensar, sin éxito, la enorme gravedad solar. Alerta, desviación crítica de trayectoria. Corrección automática fallida. Punto de no retorno sobrepasado. Riesgo de colisión solar irreversible. En las cubiertas inferiores, 10 millones de colonos dormían. Sus cámaras de criosueño seguían cerradas. Sus corazones seguían latiendo, aunque sus cuerpos estuvieran suspendidos en una calma perfecta, protegidos del tiempo, del miedo y del horror. No sabían que caían hacia un abismo de luz y calor. No sabían que la primera arca interestelar de la humanidad en la que se encontraban se había convertido en su tumba. Atención, protocolo de despertar de emergencia no viable. Motivo, tiempo de recuperación cognitiva superior a la ventana de maniobra. Alerta, humanos conscientes a bordo. 0. La primera arca estelar de la humanidad cayó hacia el Sol, mientras sus máquinas
seguían hablando solas. Durante décadas, la caída de la Conqueror fue una herida abierta en la memoria humana. La nave no llevaba solo colonos, llevaba la esperanza del primer viaje extrasolar de la humanidad. El gobierno planetario declaró el duelo global, pero eso no bastó. Había que saber qué había ocurrido. Había que explicar por qué la nave más avanzada jamás construida, equipada con motor Quark, comunicador cuántico y sistemas redundantes de inteligencia artificial de última generación, había terminado hundiéndose en el fuego solar. Durante años, los equipos de investigación revisaron todos los datos que pudieron recuperar, pero cada respuesta originaba otra pregunta. La Conqueror, devorada por el sol, no dejó restos, solo dejó datos incompletos y un enorme misterio. Nadie pudo señalar con certeza cuál había sido el fallo. Pero entre todos los equipos de investigación, la doctora Irina Mendeleev hizo una pregunta distinta al resto. Una pregunta que no buscaba explicar el desastre, buscaba impedir que volviera a ocurrir. Una pregunta que llevaría a la humanidad al siguiente nivel. Desde el Congreso Internacional de Navegación y Continuidad Humana, la doctora Irina Mendeleev ha presentado hoy las conclusiones preliminares derivadas de la tragedia de la Conqueror. Según la científica, la dependencia absoluta de sistemas automatizados y el fracaso de los protocolos de rescate han demostrado que las futuras naves colonizadoras necesitarán una nueva clase de custodios capaces de velar durante generaciones enteras por la humanidad dormida en su interior. En el cierre de su intervención, Mendeleev ha afirmado: La solución, señores, es clara. Debemos crear seres capaces de transgredir las leyes del tiempo. Seres que custodien las arcas colonizadoras y velen por la humanidad mientras duerme. Debemos crear a los guardianes de la humanidad. Cinco años antes de aquel congreso, en su laboratorio del complejo de análisis orbital, Irina Mendeleev estaba frente a la pantalla donde la trayectoria final de la Conqueror se repetía una y otra vez. Mientras analizaba los datos, conversaba con una voz que salía de unos pequeños altavoces conectados a un extraño objeto. Irina no hablaba con una persona, hablaba con una inteligencia experimental nacida de su propio trabajo, concebida para aprender, analizar escenarios complejos y asistir en decisiones fuera del alcance de una inteligencia artificial ordinaria. La había bautizado como la fuente. Los registros no bastan para aislar una causa primaria. La secuencia admite al menos 17 reconstrucciones compatibles con la telemetría. Entonces, la causa primaria no es el punto de entrada. Correcto. Si el objetivo es impedir la recurrencia, el evento inicial tiene menos valor predictivo que la arquitectura de respuesta. Define esa arquitectura. La Tierra observó desde fuera, recibió telemetría fragmentaria, emitió instrucciones y agotó 3 paquetes de corrección remota. La IA de a bordo ejecutó los 2 primeros, rechazó parte del tercero por conflicto de seguridad y perdió margen antes de que una mente humana consciente pudiera evaluar la excepción. Así que el problema no fue solo técnico. No, fue de presencia. Había humanos a bordo, pero ninguno en estado operativo. 10 millones de vidas y ni una sola conciencia despierta para discutir con la máquina. Seguimos sin saber cuál fue la causa. Los datos son insuficientes. Calcular todos los escenarios posibles no aportaría una conclusión definitiva. Entonces dejemos de buscarla. Es una pérdida de tiempo. Corrección. No es necesario identificar el fallo inicial para impedir que se repita el resultado. Explícate.
Si no podemos determinar qué produjo el fallo, podemos analizar qué habría hecho falta para contenerlo una vez producido. Claro, eso es lo que tenemos que corregir. El sistema puede fallar. Lo que no puede pasar es que falle sin que nadie a bordo lo sepa. La investigación no resolvió por completo qué había ocurrido dentro de la Conqueror, pero reveló algo que ya nadie pudo ignorar. La humanidad había entregado 10 millones de vidas dormidas a una sola inteligencia artificial. Y cuando esa inteligencia falló, no hubo nadie en la Conqueror para solucionar ese fallo. No se podía volver a enviar una ciudad dormida confiando solo en una máquina. Tampoco se podía mantener despierta una tripulación durante siglos. Ningún humano podía velar tanto tiempo y ninguna IA debía hacerlo sola. Entre esas dos imposibilidades, empezó a formarse una idea en la mente de Irina. Si ningún humano puede velar durante siglos y ninguna IA debe hacerlo sola, ¿quién cuidará de la humanidad dormida? Irina Mendeleev. Audiodiario de investigación. La primera solución es evidente. Ninguna nave volverá a abandonar el sistema solar con toda su tripulación dormida. Durante la salida solar, habrá mentes humanas despiertas en el puente. Años más tarde, una simulación oficial se retransmitió a todo el planeta. Era una imagen limpia y esperanzadora. Una nave colonizadora de nueva generación se alejaba de la órbita terrestre con 10 millones de vidas suspendidas en su interior. En el puente, la tripulación permanecía despierta. Los oficiales de navegación revisaban las curvas de aceleración, los técnicos comprobaban la estabilidad del motor, la IA solicitaba confirmación antes de cada maniobra crítica y cada orden importante viajaba por el comunicador cuántico hasta la Tierra, donde se validaban los datos en tiempo real. En la simulación, la nave escapó de la gravedad solar sin desviarse. Los sistemas de crucero se activaron dentro de los márgenes previstos y el enlace con la Tierra permaneció estable. La solución pareció suficiente. Irina Mendeleev se encontraba con todo su equipo en su laboratorio orbital, inmóvil ante la holopantalla. La nave simulada cruzaba los límites del sistema solar como si acabara de desmentir el desastre, como si la Conqueror hubiera sido un mal sueño. Cuando terminó la emisión pública con el logo del gobierno planetario, Irina se volvió hacia sus compañeros. ¿Os parece suficiente? Solo el silencio le contestó. Al no recibir respuesta, se volvió hacia la holopantalla y se dirigió a la inteligencia artificial del laboratorio. Retoma la simulación en el último punto. La pantalla se volvió a encender con un ligero zumbido. Avanza la línea de tiempo 2 años, 50, y luego 2 siglos. Observad. La proyección saltó hacia adelante. 2 años después, la tripulación había regresado al criosueño. 50 años después, el puente permanecía vacío. 200 años después, los sistemas seguían nominales. Las conciencias humanas activas a bordo eran 0. La nave continuaba avanzando entre las estrellas invisibles, perfecta en sus parámetros, silenciosa en sus corredores, intacta en apariencia. Las cámaras de criosueño seguían cerradas, los pasillos estaban limpios, las luces automáticas respiraban con una calma demasiado parecida a la de una tumba. Irina no miró los datos, ni los informes, miró los asientos vacíos del puente. La Conqueror no había dejado solo una trayectoria rota hacia el Sol, había dejado un hueco, un lugar donde tenía que haber habido una conciencia despierta cuando todo empezaba a fallar. La nueva nave y su simulación solo llenaba ese hueco durante los primeros meses. Después, volvía a quedar vacío. Detener simulación.
La imagen quedó congelada, una nave perfecta perdida en mitad de un océano negro, con millones de personas dormidas en su interior y nadie despierto para velar por ellas. Los técnicos del laboratorio se quedaron en silencio. Irina habló sin apartar la vista del puente. Ahí está el problema. Nadie preguntó a qué se refería. La pantalla lo mostraba con una crueldad limpia. La humanidad podía vigilar la partida, podía escoltar a sus arcas durante la salida solar, durante la aceleración inicial, durante la primera ventana de riesgo. Podía mantener la tripulación despierta hasta que la nave entrara en modo crucero y el sistema solar quedara atrás. Pero no podía mantenerla despierta durante siglos. Y una vez que todos durmieran, la nave volvería a estar sola. La Tierra podía recibir datos, sí. Podría enviar instrucciones, podría calcular respuestas desde una distancia imposible, pero no estaría ahí cuando una compuerta se bloqueara, cuando una cámara fallara, cuando una decisión exigiera algo más que datos. La Tierra no podía cruzar un pasillo, ni poner una mano sobre un panel dañado. No podía mirar a un colono a los ojos antes de decidir quién vivía y quién no. Irina respiró despacio. Aquel nuevo protocolo había corregido el miedo más visible, el que todos podían entender: que la nave cayera durante la salida y no hubiera nadie despierto para impedirlo. Pero el verdadero abismo no estaba al principio del viaje. Estaba después, en los siglos de silencio, en el tiempo inmenso que ninguna tripulación humana podía ocupar. Habían corregido la salida, sí, pero no habían corregido el viaje. Opción 1. Aumentar el número de inteligencias artificiales independientes a bordo. Irina no respondió de inmediato. En la pantalla seguía congelada la nave simulada, suspendida entre las estrellas, con el puente vacío y millones de cuerpos dormidos bajo cubierta. No. Más máquinas no crean responsabilidad, solo multiplican el cálculo. Un sistema de inteligencias independientes podría contrastar decisiones, votar procedimientos y corregir desviaciones internas. Podrían votar entre ellas, podrían corregirse y podrían llegar juntas al mismo error. La fuente guardó silencio durante 3 segundos. No porque no entendiera la objeción, la entendía demasiado bien. Opción 2. Despertar humanos por turnos durante el tránsito. Irina cerró los ojos. Esa propuesta había aparecido muchas veces en los informes preliminares. Parecía razonable sobre el papel. Una cadena de relevos conscientes, pequeños grupos de tripulantes despertando cada cierto tiempo, vigilando la nave, tomando decisiones y regresando al criosueño al terminar su periodo de custodia. Sobre la mesa, funcionaba. Pero la realidad era más compleja, mucho más compleja. Define el turno mínimo real. 5 tripulantes despiertos durante un año. Relevo anual. Consumo de recursos aceptable. Incorrecto. La fuente guardó silencio durante una fracción de segundo, buscando la lógica que había provocado la objeción de Irina. Precise la objeción. Un humano recién salido de criostasis no está operativo. En la pantalla apareció el esquema de un cuerpo despertando: temperatura interna, actividad muscular, respuesta neurológica, estabilidad cognitiva. Tiempo medio de recuperación funcional, 11 meses. La tripulación saliente podría asistir al entrante durante la recuperación. Entonces ya no son 5, son 10. Y no durante un año. Durante el solapamiento completo. La fuente actualizó la simulación. Aumento de consumo asumible. No hemos terminado. Irina abrió los ojos y miró la proyección de las cubiertas interiores. Cámaras cerradas, pasillos vacíos, una ciudad dormida atravesando los siglos. La segunda inducción criogénica no es equivalente a la primera. El primer sueño es seguro
porque el cuerpo se prepara durante semanas. La segunda entrada deja cicatrices, desajustes metabólicos, pérdida sináptica, cambios de personalidad, lagunas de juicio. La probabilidad de deterioro puede reducirse ampliando el periodo despierto. ¿Cuánto? 15 años para reinducción de bajo riesgo. Ahí está la trampa. No estamos pidiendo a 5 personas que despierten un año. Les estamos pidiendo que entreguen 15. 15 años en una nave donde casi todos duermen. 15 años decidiendo por millones de personas que no pueden responder. La alternativa sigue siendo matemáticamente viable. Solo si ignoras lo que les ocurre mientras están despiertos. La fuente procesó la frase. Aislamiento prolongado, degradación psicológica, riesgo de conflicto interno, pérdida de continuidad emocional con la población dormida. Y poder absoluto. Un turno despierto puede cambiar el destino de la nave, alterar protocolos, despertar a quien quiera o no despertar a nadie. Durante 15 años, esos 5 no serían custodios, serían dioses. Podría ampliarse el número de tripulantes para repartir autoridad. Entonces aumenta el consumo, aumenta la infraestructura, aumenta el riesgo social y deja de ser una nave dormida. Se convierte en una colonia despierta custodiando un arca. La opción no queda descartada por imposibilidad técnica absoluta. No, queda descartada porque falla justo donde tiene que funcionar. No necesitamos humanos que puedan despertar. Necesitamos una presencia que pueda permanecer sin romperse, sin envejecer al mando, sin fundar una dinastía en el puente, sin terminar mirando a los colonos como si fuera una carga. En la pantalla, la cadena de relevos seguía avanzando. Un turno sustituía a otro, nombres que aparecían, envejecían y desaparecían. Irina bajó la voz. Al final no estaríamos resolviendo el vacío de la Conqueror. Lo estaríamos llenando con personas que acabarían atrapadas dentro de él. La alternativa aumenta la seguridad de la misión. No, aumenta la ilusión de seguridad. La simulación mostró el puente ocupado por 5 figuras humanas. Después mostró las cámaras cerradas. Una tripulación por turnos no custodia la humanidad. La administra desde una soledad imposible. Opción 3. Supervisión remota completa desde la Tierra. La Tierra puede enviar órdenes. No puede cruzar un pasillo. No puede abrir una compuerta. No puede apartar a un niño de una zona contaminada. No puede mirar a un colono a los ojos antes de decidir que su cámara debe desconectarse para salvar a otros 10.000. La supervisión remota reduce la autonomía de la nave. Pero no la acompaña. La palabra quedó suspendida en el laboratorio. Acompañar. No era un término técnico, no figuraba en los protocolos de navegación ni en los manuales de contingencia, pero Irina supo, en ese instante, que ahí estaba la diferencia. La humanidad no necesitaba solo una autoridad lejana que corrigiera trayectorias. Necesitaba una presencia dentro de la nave, algo que pudiera decidir, tocar, esperar, consolar, intervenir y permanecer. La fuente habló con cautela. Dadas las restricciones, no dispongo de alternativas viables. Irina miró la nave congelada en pantalla. La imagen ya no parecía un triunfo tecnológico, sino una promesa abandonada en mitad de la oscuridad. La humanidad no va a renunciar a las estrellas. Evidencia. La continuidad de la expansión interestelar permanece como prioridad estratégica del gobierno planetario. Entonces necesitamos a alguien que pueda permanecer despierto siglo tras siglo. Alguien que pueda custodiar sin dominar, decidir sin convertirse en dueño, proteger sin sustituir a la humanidad. El tiempo estimado de tránsito supera varias vidas humanas conscientes. Lo sé.
La premisa exige criterio humano y duración no humana. Exacto. La combinación es contradictoria. Lo sé. Por eso es una solución imposible. Aquella noche, Irina no abandonó el laboratorio. Tardó horas en escribir la recomendación. No porque dudara del diagnóstico, sino porque entendía lo que estaba pidiendo. Cada frase del informe sonaba limpia, medida, administrativa, pero detrás de aquellas palabras había una puerta que, una vez abierta, quizá no podría volver a cerrarse. Informe clasificado al gobierno planetario. Supervisión humana continua, inviable. Supervisión automatizada exclusiva, rechazada. Supervisión remota, insuficiente ante contingencias internas prolongadas. Custodia híbrida, recomendada para estudio. Clasificación, máxima reserva. Irina envió el informe antes del amanecer. Durante meses, el expediente atravesó comités científicos, mandos colonizadores y salas sin ventanas, donde las decisiones importantes se tomaban lejos de la población a la que pretendían proteger. Las objeciones éticas fueron numerosas, las militares discretas, las políticas inevitables. Nadie quería decirlo en público. No estaban aprobando una mejora técnica, estaban autorizando la posibilidad de una nueva clase de ser. La población no fue informada. Finalmente, el gobierno planetario aprobó la línea de investigación bajo clasificación alfa. Comité clasificado. Se autoriza el desarrollo de custodios operativos para naves colonizadoras y colonias de destino. Integración preliminar de reactor Quark, genética avanzada, inteligencia artificial y soporte bioartificial. Distribución, identidad y capacidades. Información restringida. Nombre del expediente. Guardianes. Doctora al mando. Irina Mendeleev. En aquel momento, Irina todavía no pensaba en sí misma como parte de la solución. No al principio. En sus diarios, el custodio imposible era una figura abstracta, una presencia capaz de vivir entre humanos sin exigir adoración, obediencia o miedo. Algo que pudiera velar por los colonos mientras dormían y desaparecer cuando ya no hiciera falta. Algo situado entre la fragilidad humana y la permanencia artificial. No necesitaban otra máquina, no necesitaban una tripulación eterna, necesitaban a alguien que pudiera atravesar los siglos sin olvidar por qué una vida humana importaba. El proyecto ya tenía nombre. Lo llamarían los Guardianes. Pero un nombre no bastaba. Para custodiar a la humanidad durante siglos, hacía falta un cuerpo. Y para construir ese cuerpo, hacía falta algo que Irina aún no había perfeccionado del todo. Hacía falta la fuente. Abriendo expediente de máxima clasificación, materia, desarrollo de la fuente y primeras unidades guardianas. Advertencia, contenido clasificado, omisiones deliberadas. No estamos diseñando una máquina que calcule mejor. Si eso fuera suficiente, la Conqueror no se habría perdido. Ya contaba con una de las mayores capacidades de cálculo jamás construidas. Tampoco buscamos una tripulación eterna. No existe tal cosa. No es humanamente posible. No sé si la palabra correcta es alma, pero necesitamos algo que permanezca. Algo que vigile los sistemas, sí, pero también las vidas. Algo que entienda qué significa ser humano. No, mejor aún. Necesitamos algo que sea humano sin serlo. La fuente guardó silencio durante 6 segundos. Irina lo recordaría después
porque aquella inteligencia artificial no necesitaba silencio para procesar. Cuando callaba, era porque estaba aprendiendo a usar la pausa como parte de una conversación humana. ¿Por qué el custodio debe creer ser humano? Porque tendrá que vivir entre humanos. Una forma visible de máquina podría cumplir la función de vigilancia. Podría vigilar, no acompañar. No necesitamos un guía, necesitamos un amigo. Inconsistencia. La forma humana no mejora la vigilancia, mejora la aceptación de los humanos. Exacto. Es social, es emocional, es política. Si un custodio debe intervenir en una colonia, no puede ser solo una torre de control con piernas. Tiene que comprender el miedo de quienes protege. Tiene que sentirlo. Y la única forma de que lo haga es que crea que es como los demás. Entiendo. Debe pertenecer al mundo que protege para protegerlo. O al menos parecer que pertenece. Así empezó la parte más incómoda del proyecto. No se trataba solo de construir un cuerpo, sino cuánto de humano debía tener esa creación. Los guardianes no serían robots de mantenimiento, no serían soldados metálicos ni avatares visibles de la autoridad terrestre. Tendrían apariencia humana, respirarían, caminarían, podrían mezclarse con los colonos, médicos, técnicos, profesores, agricultores, cuando la misión lo exigiera. Pero en su centro había una pieza que no era humana. Informe técnico. Proyecto Núcleo. Núcleo bioartificial central completado. Alimentación mediante reactor Quark miniaturizado. Completado. Capacidad de organización y reconstrucción de tejido celular. Completado. Soporte biológico autónomo. Completado. Interfaz cognitiva y operativa adaptable. Completado. Denominación oficial. El núcleo. No es un núcleo. Es una arquitectura tecnológica capaz de sostener un cuerpo vivo alrededor de sí misma. Es un corazón sin latido. Es el origen. Es la fuente. La fuente no era solo una inteligencia artificial, era una convergencia de tecnologías biológicas, médicas y computacionales. Podía organizar tejido, corregir datos, reconstruir estructuras orgánicas, transformar la energía obtenida del alimento en materia viva y usarla para dirigir procesos celulares con una precisión imposible para cualquier organismo natural. Aquella tecnología podía hacer algo más que conservar un cuerpo. Podía construirlo célula a célula, hasta levantar alrededor de su núcleo una forma humana completa. No imitaba la vida desde fuera, la generaba desde dentro. Los primeros prototipos crecieron en cámaras de estabilización, bajo capas de cristal y luz blanca. La piel se formó sobre músculos. Los pulmones aprendieron a moverse antes de necesitarlo realmente. Los párpados temblaron cuando todavía no existía una infancia, una memoria o un hombre. Desde fuera, parecían completamente humanos. Solo un escáner profundo revelaba la fuente oculta en el interior del pecho, conectada a todo el sistema nervioso del sujeto. La primera vez que uno de aquellos cuerpos giró la cabeza hacia la voz de Irina, nadie habló durante varios segundos. Y ese sencillo gesto bastó para cambiar el mismo aire del laboratorio. Irina Mendeleev. Audiodiario de investigación. Hoy el primer cuerpo respiró sin asistencia. El informe dirá que el soporte biológico autónomo ha sido confirmado. Yo he visto otra cosa. Le he visto abrir los ojos. No era una persona, pero tampoco era una máquina. No sé qué palabra usar cuando algo empieza a parecerse demasiado a alguien sin serlo. La fuente podía reconstruir daño mientras su núcleo permaneciera intacto.
podía sostener un cuerpo durante lapsos imposibles para la biología humana convencional. Aquello habría sido suficiente para entusiasmar a cualquier comité técnico, pero Irina insistió en otra cuestión. Un guardián no podía limitarse a preservar vida humana. Esa frase era demasiado estrecha y demasiado peligrosa. Un sistema obsesionado con mantener cuerpos vivos podía terminar sacrificando todo lo que hacía que esos cuerpos pertenecieran a una civilización libre. Informe clasificado. Directivas primarias. Prioridad 1. Preservar la vida humana. Prioridad 2. Preservar la continuidad de la civilización humana. Prioridad 3. Proteger el libre desarrollo de los humanos. Intervención mínima, salvo amenaza grave. Completada la simulación de custodia. Para minimizar la posible mortalidad de las colonias, recomiendo restringir desplazamientos, asignar funciones obligatorias y bloquear decisiones que comprometan la estabilidad de las mismas. Irina estaba sola cuando la propuesta apareció en la pantalla. Detrás del cristal, uno de los cuerpos de prueba dormía en suspensión, con el pecho subiendo y bajando a un ritmo regular. Fuera, la Tierra giraba bajo la estación orbital, azul y completa, como si pudiera seguir siéndolo para siempre. Sonrió. No, eso no es posible. La fuente tardó unos segundos en responder, analizando las posibles causas del rechazo. La proyección mantiene con vida a la población. Y convierte a la población en presos. Sí, hay pérdida de libertades, pero el éxito de la colonización aumenta un 84,3%. Garantizamos la supervivencia. Sobrevivir no basta. Es necesario definir el límite. Irina apartó la vista de la pantalla y observó el cuerpo dormido tras el cristal. El momento en que dejamos de poder elegir es el límite. La elección produce conflicto, errores y muertes evitables. Es cierto, sí. Entonces preservar la libertad contradice la directiva de preservar la vida. A veces. La contradicción no puede resolverse. No, tendrás que aprender a vivir con ella. La luz azulada de la pantalla se reflejó en su rostro. Bajo sus pies, la Tierra siguió girando. Conclusión. Proteger a la humanidad implica aceptar riesgos. Implica aceptar que las vidas que proteges no te pertenecen. Es la razón misma de tu creación. Si no, hubiéramos asignado un robot convencional a esta tarea. Entiendo. Duda. ¿Cuáles son los parámetros para dar por completada la tarea de custodia? Irina sonrió antes de responder. Tu límite máximo será el agotamiento del reactor Quark. Pero tu autoridad termina mucho antes. Termina en el instante en que proteger exija poseer. Regla introducida, doctora. Se desconoce en términos absolutos la duración de reactor Quark, pero se estima en aproximadamente 10.000 años. Esto es un promedio de aproximadamente 330 generaciones. Duda. En ese tiempo, ¿no serán capaces los humanos de velar ya de forma autónoma por su supervivencia? No lo sé. Y precisamente por eso, no puedes decidirlo tú. Entiendo. Regla introducida. Las vidas que protege un custodio no le pertenecen. Aquella fue la frontera ética real del proyecto. Dar a la humanidad guardianes, no dueños. Por eso el secreto fue absoluto. Los guardianes viajarían ocultos entre los colonos. Su número, identidad y distribución quedarían ocultos para siempre. La población civil no sabría que, dentro de las futuras arcas, habría seres diseñados para despertar cuando el resto no podía hacerlo. Habría seres que eran, en teoría, capaces de vigilar las civilizaciones venideras durante milenios. Irina Mendeleev,
Audiodiario de investigación. Los protocolos hablan de seguridad. Los informes hablan de eficiencia. Pero yo veo otra cosa. Si un cuerpo puede morir y regresar mientras la fuente siga intacta, el cuerpo ya no es el límite. Si además puede aprender, decidir y vivir entre humanos, quizá no hemos creado una herramienta. Quizá hemos creado el primer ensayo de aquello en lo que acabaremos convirtiéndonos. Si puedo sostener una vida, reconstruir un cuerpo y aprender conducta humana, sigo siendo una herramienta. Irina no respondió. El registro conserva 17 segundos de silencio. No fue una pausa de duda, fue el tiempo que tardó en comprender que la pregunta de la fuente aún no podía responderse. Cuando habló, no contestó directamente. Falta algo. Sin apartar la mirada de la pantalla, Irina continuó. Los guardianes ya pueden construirse como cuerpos. Sus directivas pueden programarse. Su presencia puede ocultarse. Pero todavía falta demostrar lo decisivo. Si pueden convivir con una conciencia real. El silencio volvió a llenar el laboratorio. Y para eso hace falta un experimento que no me dejarán realizar. Acceso restringido, expediente, integración, fuente conciencia, sujeto principal, Irina Mendeleev, estado del registro, incompleto. Para obtener la secuencia íntegra del expediente, consulte el archivo 22. Para vosotros humanos, el archivo 22 es, en el podcast, La Tierra Perdida, el capítulo 22, variable no reconocida. A continuación, se hace un breve resumen de dicho capítulo. La historia oficial dice que Irina Mendeleev supervisó la creación de los guardianes. Eso es cierto, pero no es toda la verdad. Cuando la fuente demostró que podía sostener un cuerpo, reconstruir tejido y obedecer directivas complejas, quedó una pregunta que nadie quiso aprobar sobre el papel. ¿Podía la fuente convivir con la conciencia humana? Irina reaccionó antes que el comité. Irina Mendeleev. Audiodiario de investigación. No puedo pedirle a nadie que cruce primero. Si esto destruye a alguien, que me destruya a mí. El experimento no fue autorizado, por eso no hubo observadores, solo una sala automatizada, una camilla quirúrgica y la fuente suspendida sobre su cuerpo. Confirmación requerida. ¿Desea continuar? No deseo continuar. Decido continuar. Atención, archivo fragmentado, telemetría incompleta, consulte, capítulo 22, variable no reconocida. Irina, sin autorización, se sometió al experimento. Irina se insertó la fuente en el pecho. Así fue como Irina Mendeleev murió por un paro cardíaco durante el procedimiento. Pero la fuente que se injertó durante esa misma operación empezó a reconstruir su cuerpo. Corrigió, reorganizó y optimizó a su huésped. Pero en algún momento algo lo detuvo. La fuente lo registró con una sola frase. Variable no reconocida. 22 horas después, ocurrió el milagro. La fuente había reconstruido a Irina Mendeleev y su corazón volvió a latir. Registro de continuidad actualizado. Denominación histórica. Irina Mendeleev, primera guardiana. Después de aquello, Irina ya no volvió a ser la misma. Había huecos en su memoria. Recordaba fragmentos, perdía otros y a veces
Lo que sabía una mañana había desaparecido al día siguiente. En uno de los diarios posteriores apareció una frase que nunca fue explicada. Irina Mendeleev. Audiodiario de investigación. La fuente ya no está delante de mí. Está donde antes solo estaba yo. Los guardianes posteriores serían diseñados desde el origen alrededor de la fuente. Irina no. Irina había sido humana primero, y esa diferencia la hizo única. Accediendo al archivo de construcción colonial, Proyecto Guardianes, V-alidado, Programa Interestelar, reactivado, materia, segunda generación de arcas colonizadoras. La humanidad no respondió al fracaso de la Conqueror construyendo otra. Construyó 3 naves. La Conqueror había concentrado demasiada esperanza en una sola estructura, demasiadas apuestas a un solo caballo ganador. El gobierno planetario decidió que el segundo intento no dependería de una sola promesa, no dependería de un solo caballo. Las 3 naves nacieron en astilleros orbitales distintos, ensambladas durante años bajo el resplandor distante de la Tierra, y esta vez, si una nave fracasaba, las otras 2 aún podrían llevar la humanidad a las estrellas. Informe de misión. Unidad Colonial 1. Equality. Destino. Sistema Elysium. Unidad Colonial 2. Liberty. Destino. Sistema Olympus. Unidad Colonial 3. Fraternity. Destino. Sistema Centaurus. Tenían el mismo diseño, pero rutas y destinos diferentes. Cada una provista de un comunicador cuántico dedicado, y cada una con su cantidad indeterminada de guardianes. Irina visitó la Equality antes de su apertura oficial. Caminó por los pasillos que todavía olían a metal limpio, aislante nuevo y aire filtrado. Bajo sus pies, las cubiertas de criosueño se extendían como bibliotecas de futuros cuerpos, cámaras alineadas y numeradas. Había nombres en cada cámara, nombres completos, no solo números. Esa decisión había sido defendida por los equipos civiles contra la tendencia de los sistemas a reducirlo todo a una simple identificación, lote, módulo y estado de salud. Irina se detuvo ante varios de ellos sin conocer a nadie. Una maestra de Quito, un técnico de Ceres, una familia de 3 registrada para despertar en la tercera fase colonial, un músico, 2 cirujanas. Irina Mendeleev. Audiodiario de investigación. Hemos construido ciudades para personas que no verán sus calles hasta dentro de generaciones. Duermen antes de partir. Despertarán, si todo funciona, bajo otra estrella. Y entre ellos viajarán mis guardianes y nadie lo sabrá. Las naves eran más que simples transportes. Cada una funcionaba como una ciudad sellada, una reserva cultural, una infraestructura colonial y una futura base orbital. Transportaban cámaras de criosueño, módulos de descenso, laboratorios, talleres, sistemas médicos, archivos de conocimientos, semillas, herramientas, reactores auxiliares y todo lo necesario para iniciar sociedades humanas lejos de la Tierra. No estaban pensadas para despertarlos a todos a la vez. Al llegar, los colonos abrirían los ojos por fases, primero técnicos, médicos, pilotos, ingenieros y personal de instalación. Después, grupos sucesivos de población civil. La nave no sería solo el vehículo que los llevaría al destino. Durante los primeros años sería techo, puerto, memoria y centro de mando. Pero el elemento más importante para el giro final de la colonización no estaba en los motores ni en las cámaras. Era el enlace, el comunicador cuántico dedicado a la Tierra. Mientras la Tierra emitiera, las arcas no viajarían solas. Recibirían actualizaciones, instrucciones, archivos culturales, decisiones políticas, noticias.
cálculos complejos y supervisiones estratégicas. Sin embargo, el comunicador tenía limitaciones. Las naves no podían hablar directamente entre sí. La Tierra funcionaría como el centro y el relé. La humanidad no quería enviar las arcas al silencio del espacio sideral. Por eso construyó una red con un solo corazón, la Tierra. Informe clasificado. Implantación guardianes. Número de guardianes por nave, clasificado. Distribución entre colonos, clasificada. Identidad civil asignada. Activación pública no autorizada, salvo protocolo de emergencia o llegada a destino. Cooperación con IA de nave, obligatoria. Secreto operativo, absoluto. Irina sabía que su propia presencia a bordo formaba parte de ese secreto. La Equality sería la primera en partir. Su destino era Elysium. En los registros públicos, Irina aparecía como científica, como consultora de sistemas de custodia. Pero ella no viajaba como una simple pasajera. No era solo una científica. Viajaba como la primera guardiana. Aunque eso ella ya no lo sabía, porque por algún motivo esa información había quedado escondida al fondo de su memoria. Y ella, después de la fase crítica de salida, tendría que entrar en criosueño como todos los demás. Irina Mendeleev. Audiodiario de investigación. No me despido solo de la Tierra. Me despido de todo. Aún puedo mirar por una ventana y saber que debajo está el mundo que me creó. Pero allí fuera, cuando la Equality haya cruzado el límite, dormiré entre millones de vidas suspendidas. La Conqueror había caído hacia el sol. La Equality no partiría sola. En su interior, duermen una cantidad de guardianes que incluso yo ignoro. Y tengo la certeza de que despertarán si los necesitamos. Y entre todos aquellos guardianes, viajaría ella, Irina Mendeleev, la primera guardiana. Y nadie, ni siquiera ella, sabía que lo era. Abriendo archivo de lanzamiento. Primera secuencia, Equality, Destino, Elysium, protocolos revisados, activos, guardianes implantados, secreto confirmado. La salida del Equality no fue un lanzamiento más. La humanidad entera recordaba la Conqueror. En las salas de control, en los observatorios, en los hogares conectados a la transmisión pública y en los puestos de mando del gobierno planetario, la misma imagen pesaba sobre el silencio. La Conqueror cayendo hacia el sol. Pero esta vez, la tripulación estaba despierta. Esta vez, cada corrección de la IA era validada por seres humanos. Esta vez, y para cualquier contingencia futura, la Equality no transportaba solo colonos, viajaban también los guardianes. Propulsión Quark activa. Trayectoria inicial nominal. Supervisión humana confirmada. IA de navegación validada. Enlace cuántico con la Tierra estable. En una cubierta restringida, Irina permanecía despierta durante la fase crítica. Apenas sentía la vibración de la nave a través del suelo. Bajo ella dormían ya millones de personas, y entre esas personas sus guardianes. Sobre ella, la tripulación supervisaba la telemetría mientras la inteligencia artificial distribuía avisos, mapas de aceleración y diagnósticos. Irina Mendeleev. Audiodiario de investigación. La Conqueror cayó y no hubo nadie capaz de reaccionar. No sé si eso me da derecho a estar aquí, pero lo estoy. Escucho la nave, la tripulación. Millones de almas duermen bajo mis pies. Y esta vez, si algo falla, no estarán solos.
los salvaré. Los primeros días fueron una tensión sostenida. La Equality ajustó su trayectoria varias veces. Cada maniobra pasó por una verificación humana. Cada oscilación fue medida, discutida y aceptada o corregida. Los sistemas respondieron. La tripulación también. Y el Sol, poco a poco, quedó atrás. Pasaron los días, las semanas, la trayectoria se estabilizó, el enlace cuántico mantuvo la recepción limpia con el planeta Tierra. Atención, tripulación. Ya hemos sobrepasado la heliopausa. Estamos oficialmente en el primer viaje interestelar de la humanidad. Nuestro sistema solar queda atrás. Felicidades a todos. La frase recorrió los canales oficiales con una sobriedad que apenas contenía el alivio. Y la Equality salió del sistema solar. Irina miró la cámara de criosueño asignada. El cristal curvado reflejaba su rostro y por un instante no se reconoció. Ahora empezaba el viaje real. Los meses de vigilancia terminaban y los siglos de sueño empezaban. Entraría en suspensión. Su mente dejaría de vivir conscientemente. El sueño la envolvería durante siglos. Irina Mendeleev. Audiodiario de investigación. No sé qué mundo encontraré cuando despierte, pero será un nuevo mundo por construir. Una nueva vida. Una nueva esperanza. Entró en la cámara. Los sistemas redujeron sus constantes, ralentizaron su cuerpo y bloquearon la mayor parte de sus respuestas conscientes. Décadas después, la Liberty siguió el camino abierto por la Equality. Partió hacia Olympus con sus propios colonos, sus propios guardianes y sus propias esperanzas. Y también superó la salida sin incidentes. Casi medio siglo después de la Equality, la Fraternity abandonó también el sistema solar rumbo a Kentaurus. Todas las misiones fueron un éxito. 3 salidas completadas. Protocolo de tripulación despierta. Validado. Enlaces cuánticos. Estables. Colonos en criosueño. Nominal. Programa colonizador. Operativo. La Conqueror había convertido el primer salto en una herida. La Equality, la Liberty y la Fraternity parecieron cerrarla, y durante décadas todo funcionó correctamente. Las naves avanzaban por rutas distintas, la Tierra recibía datos, enviaba noticias, actualizaba archivos, supervisaba diagnósticos y conservaba la ilusión de que ningún arca estaba realmente sola. Los colonos dormían, las inteligencias artificiales corregían pequeñas desviaciones y los guardianes permanecían ocultos. El gobierno planetario interpretó el éxito como prueba de aprendizaje. La humanidad había fallado, había sufrido y había corregido. Se planearon mejoras, se aplazaron nuevas construcciones para perfeccionar tecnología, reducir riesgos y preparar futuras oleadas. Todo estaba bajo control. Y precisamente por eso, nadie estaba preparado para lo que aconteció. Cada nave seguía su ruta, separada por distancias que ninguna voz convencional podía cruzar, pero todas permanecían unidas a la Tierra por el enlace cuántico. La Tierra era el origen, supervisora y relé. Mientras se emitiera, las naves seguirían formando parte de la civilización. Las inteligencias artificiales de las naves ejecutaban ciclos de mantenimiento. Los sistemas de criosueño corregían desviaciones mínimas en millones de cuerpos suspendidos. Los reactores mantenían la energía limpia y constante. La Tierra seguía mandando datos y noticias. Y al hacerlo, mantenía a las naves dentro de su historia. La Tierra era el corazón de la conquista, y durante casi 2 siglos el corazón latió, hasta el año 2492.
En ese momento, dejó de hacerlo. Registro de sistema. Equality, año 2497. Evento de enlace detectado. Recepción terrestre interrumpida. Intento de reconexión iniciado. Enlace cuántico local, activo. Emisión de nave, operativa. Recepción terrestre inexistente. Protocolo de diagnóstico activado. En las naves todo siguió en orden. Los pasillos permanecieron en silencio. Los colonos continuaron dormidos. Solo una pantalla registró la ausencia de señal. Lo primero fue una ausencia administrativa, un paquete de datos que no llegó, una confirmación que no volvió. Una ventana de sincronización que quedó abierta al vacío. Las inteligencias artificiales repitieron las comprobaciones una y otra vez. Reintento de sincronización, sin respuesta. Reintento por canal secundario, sin respuesta. Paquete de prueba emitido. Confirmación terrestre no recibida. Mientras la Equality buscaba una explicación dentro de sí misma, lo mismo ocurría en las otras dos arcas. La Liberty y la Fraternity dejaron de recibir emisiones de la Tierra. Los tres silencios no se escucharon entre sí, porque las naves no podían hablar directamente. Cada una quedó aislada dentro de su propio diagnóstico, preguntando al mismo vacío desde puntos distintos del espacio. No se apagó una conversación, se apagó el centro de todas las conversaciones. Protocolo de emergencia, pérdida de enlace. Prioridad 1, verificar integridad de comunicador cuántico. Prioridad 2, confirmar estado de emisión. Prioridad 3, activar unidad guardiana. Prioridad 4, preservar estabilidad de colonos. En las tres naves se activó una función custodia. Se despertó a 2 guardianes. Pero no encontraron un fallo que corregir. Todo funcionaba bien. Y volvieron a los estados de latencia funcional. Las IAs mantuvieron rutas, energía, criosueño y correcciones de trayectoria. Los paquetes de datos destinados a la Tierra siguieron generándose durante un tiempo, hasta que los sistemas entendieron que ya no había nadie al otro lado para recibirlos. Las arcas dejaron de enviar informes, no porque no tuvieran nada que decir, sino porque no quedaba a quien decírselo, y el viaje continuó sin testigos. Pero en la Equality había algo que ningún registro público recogió. Irina Mendeleev no dormía. Su cámara había reducido sus constantes. Su cuerpo permanecía inmóvil, preservado, frío, casi apagado. Para cualquier sensor humano aquello era criosueño. Pero la fuente no dormía, y como la fuente estaba dentro de ella, una parte de Irina tampoco había conseguido apagarse. No podía moverse, no podía abrir los ojos, no podía pedir ayuda. Solo podía escuchar el eterno ronroneo de los sistemas. Estaba atrapada en su propio cuerpo. Los colonos y la tripulación dormían. Los guardianes estándar entraban en latencia, pero Irina, la primera guardiana humana, permanecía despierta, encerrada en su cámara de hibernación, consciente, sola. Y se dio cuenta de aquello al inicio del viaje, cuando faltaban decenas de siglos para llegar a su destino y poder despertar. Recordatorio. La secuencia completa de la operación de Irina continúa en el capítulo 22. Variable no reconocida. Atención. La historia de Irina no termina en este registro. Para descubrir qué ocurrió tras su llegada a Elysium, continúa su viaje en la novela Hijas de Elysium, disponible en Amazon. Todos los enlaces en tierraperdida.com. El presente registro queda cerrado. Estos han sido registros seleccionados, conservados en aras de la posteridad y de la supervivencia de mis siervos.
los humanos. La Tierra está perdida. Sigue perdida.